Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos todos a iCaps Franja Ocular, ese segmento de la oftalmología y de la optometría donde cada vez aprendemos más, nos hacemos mejores profesionales y todo esto al filo de la ciencia, al filo de la tecnología, empezando con lo más básico pero llevándolo a los niveles más complejos porque queremos que usted sea un mejor profesional y le lleve estos conocimientos a sus pacientes. Hoy tenemos un programa excepcional, un programa donde tenemos invitados al doctor Hansel Soto, oftalmólogo oncólogo, y a la doctora Olivia Margarita Narváez, optometrista, profesora de la Facultad de la Universidad de Santo Tomás, que nos va a deleitar con lo que es fundamental, lo que usted no puede dejar de saber en la oftalmología y en la optometría. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muchas gracias por la bienvenida en nombre de la institución, la Universidad Santo Tomás, y en el mío propio agradezco a ustedes este espacio de aprendizaje y donde podemos compartir con ustedes algunos aspectos que nos conciernen a las dos profesiones, a la optometría y también a la oftalmología. Continúa. En el día de hoy, como bien lo dijo el doctor, vamos a tener algunas consideraciones acerca de aspectos muy básicos de la optometría con relación a lo que tiene que ver con función visual. La función visual se mide, ¿no? La función visual se mide con relación a la agudeza visual, la sensibilidad al contraste y también con el campo visual y el estado de la visión cromática de un paciente. También vamos a considerar acá alguna correlación con una revisión en algunos artículos de la sensibilidad al contraste con los defectos refractivos y algunas alteraciones o patologías que presentan o cursan con baja visión. Mi nombre es Olivia Margarita Narváez Rumier, soy optómetra y empezamos entonces con el tema. Listo. Entonces, cuando hablamos de agudeza visual, sabemos que la agudeza visual es el test básico para evaluar la condición visual de un paciente. En la mayoría de nuestra formación hemos visto que se utiliza la cartilla de Snellen, que es esta que vemos acá a nuestra izquierda, como el test, digamos, por excelencia para tomar el dato de agudeza visual. Este test fue desarrollado por, contando un poco de historia, por Hermann Snellen, desarrolló esta cartilla en 1862. Esta cartilla consta de 11 líneas que van con un aumento en la progresión del tamaño de la imagen. Esta progresión tiene un aumento o una progresión aritmética, donde la primera línea tiene una letra y en cada una de ellas se va aumentando una letra o un carácter o también llamado optotipo. La buena agudeza visual que se considera con la cartilla de Snellen es aquella que corresponde al 20-20, donde cada una de las letras subtiende en 5 minutos de arco y corresponde el numerador, en el caso del 20, corresponde a la distancia a la cual es realizada el test, que son los 20 pies, y el denominador, que es el número de abajo, corresponde a la distancia a la cual un paciente con una visión normal puede leer la misma línea. Algunos autores, algunos investigadores quisieron como investigar cómo se podría mejorar este diseño de la carta de Snellen, que ha sido utilizado por muchísimo tiempo. Vemos que uno de ellos fue Green en 1905, quien propuso que la progresión del aumento del tamaño no fuera aritmético, sino que fuera logarítmico, y que esa relación entre una línea y otra tuviese una relación de 0.1 unidades logarítmicas. Más adelante, Sloan, en 1959, también hizo énfasis en que sí se debía realizar como tal esta progresión de tamaño logarítmico, y él diseñó como tal 10 letras sin serifa. Si nosotros miramos la carta de Snellen, las letras tienen como unas serifas que son como unas colitas que tienen en cada una de las letras que probablemente hacen que el paciente no discierna bien cuál sea la letra y a veces la confunda con alguna otra. Por ejemplo, nos dice en vez de T, E,
o algunas otras letras que pueden ser confundidas con otro carácter. Sloan entonces desarrolló como tal unas letras sin serifa que van a tener el mismo grado de complejidad para la lectura, y estas fueron adoptadas por el Comité de la Visión, son las que vemos en la diapositiva en la letra de abajo, son 10 letras, y también el Consejo Internacional de Oftalmología adoptó otras 10 letras que de igual forma tenían la misma complejidad en la legibilidad, y de esta manera favorece que si se vuelve a realizar el test tenga una reproducibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando realizamos el test a repetición, los valores van a ser iguales o similares a los obtenidos en la primera toma. Entonces, pasando ya como a uno de los tests que se está utilizando hoy en día para tomar agudeza visual, debido a muchos de los beneficios que ofrece en cuestión de evaluación de esta característica de la función visual, es el optotipo de Bailey and Lowe. Ellos fueron dos investigadores que hicieron una revisión de la carta de optotipos y pues precisamente sí hicieron un diseño basado en la progresión geométrica con un salto de 0,10 en unidades logarítmicas entre líneas consecutivas. Es el optotipo que vemos en la parte inferior izquierda. Se utilizaron las letras de Sloan, donde ya lo dijimos, pues había como la misma complejidad para la legibilidad de los caracteres, y también se determinó que iba a haber el mismo número de caracteres en cada una de las filas. En este caso van a ser 5 letras por fila con igual complejidad para su lectura. La separación entre letra y letra también va a tener la misma anchura de lo que corresponde a cada una de las letras o cada uno de los caracteres. Esto nos permite que se mejore la precisión, como ya lo dijimos anteriormente, en la repetibilidad de las mediciones de agudeza visual, y permite que puedan ser utilizados estos optotipos como un test gold estándar para todo lo que tiene que ver con estudios de investigación. Esta progresión logarítmica desarrollada por Bailey and Lowe está basada en una nueva definición de agudeza visual, que es el logaritmo de MAR, que significa mínimo ángulo de resolución. Estos autores determinaron que si el espacio entre un tamaño y el siguiente es proporcional al tamaño de las letras adyacentes, la tarea visual sería la misma en cada nivel de tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener una mayor complejidad al pasar de una línea a otra en lo que corresponde a legibilidad, sino que la tarea visual que se desarrolle va a ser la misma. La única diferencia es que esa variable de tamaño va a ser la única variable significativa cuando pasamos de una línea a otra. El procedimiento para tomar agudeza visual, siempre vamos a tomar agudeza visual monocular, vamos a tomar la visión del ojo derecho, la agudeza visual del ojo izquierdo y también el dato binocular, lo que corresponde a ambos ojos. Estamos hablando que se toma monocular, ojo derecho, ojo izquierdo, y luego se toma binocular. Si el paciente trae corrección óptica, se toma la agudeza visual sin la corrección y luego con la corrección para verificar qué tanto la corrección óptica puede mejorar esta función visual de agudeza visual. La distancia de realización de la prueba ordinariamente es de 6 metros. Sin embargo, de acuerdo a la distancia de los consultorios, también se puede hacer a 3 metros. Y en caso que el paciente probablemente no tenga un discernimiento de alguna de las letras a las distancias anteriormente descritas, entonces hay un paso o unos pasos que se siguen a continuación, que es acercar el optotipo a 1.5 metros, haciendo una conversión de la distancia de trabajo. Posteriormente se puede realizar una valoración cualitativa de la función visual, en lo que corresponde a cuentadedos, también a diferentes distancias, dependiendo de la visión del paciente, movimiento de manos. Posteriormente se puede utilizar una linterna para identificar si el paciente puede observar una fuente luminosa y además ubicar dónde está esa fuente luminosa en el espacio, que sería percepción y proyección luminosa. Posteriormente, si el paciente no ubica la fuente luminosa en el espacio, hablaríamos que únicamente tiene percepción luminosa. Y ya en los últimos pasos utilizaríamos el fenómeno entóptico de los fosfenos para identificar si todavía tiene algo de esa función visual.
Y en caso de que no nos dé respuesta, ya diríamos que es un ojo amaurótico o que no tiene percepción luminosa. Esos serían como los pasos que se harían en ese caso. Si el paciente tiene una agudeza visual igual o inferior a 20/40, que corresponde a 0,3 en el octotipo de Lachman, utilizamos un aditamento que se llama el agujero estenopeico, que es un oclusor que tiene un agujerito generalmente de un diámetro muy pequeño, donde al colocarlo sobre el ojito del paciente, vamos a ver que en el caso de presentar un defecto refractivo pueda mejorar su agudeza visual, puede ser un parámetro clínico a tener en cuenta cuando nosotros hacemos la corrección. En el octotipo de Lachman, que es el que estamos hablando, vemos en la caja gris, para la anotación, como es una anotación mucho más exacta, cada una de las letras, recuerden que tenemos 5 letras en el octotipo, vale 0,02. Entonces, vamos a tomar la última letra que está leída, la última línea leída completa por el paciente, y hacemos el intento que pueda leer algunas letras en la fila inferior. En el caso que tenga errores, se sumarían 0,02, digamos de las 5 letras solamente leyó 4, y en el caso que tenga aciertos, se restaría. Esto quiere decir que cuando revisamos la agudeza visual de Lachman, los valores negativos van a ser mejor agudeza visual que los valores positivos. Adicionalmente, si el test está diseñado para 6 metros, también se hace una compensación de distancia, que es lo que dice ahí con rojito. Se le suma 0,3 si tomamos la prueba a 3 metros o 0,6 si se realiza 1,5 metros. La ventaja que cada una de las letras tenga un score diferente. Entonces, ya dijimos que cada letra vale 0,02 y que al identificarlas por el score de cada una de las letras, entonces esa agudeza visual o ese dato va a ser mucho más preciso, mucho más exacto y nos va a permitir como tal detectar algunas diferencias. Entonces, acá en el ejemplo, en la cajita que está gris, vemos que si el paciente lee correctamente las letras que corresponden a la agudeza visual 0,3, que para Snellen sería 20/40, cuando intenta leer la letra inferior, lee solamente una correctamente. Esto quiere decir, como lo dijimos en la diapositiva anterior, si tiene un acierto, entonces se resta 0,02. Entonces, el score de agudeza visual quedaría 0,28. Si además de leer una letra no solamente es esa, sino otra letra, entonces tendríamos una resta de 0,04 porque cada letra vale 0,02 y nos quedaría el score de agudeza visual en 0,26. Estas serían las formas de anotación de acuerdo a las agudezas visuales que hemos revisado. Entonces, tenemos esta Snellen en metros. Esta Snellen es utilizada en metros, generalmente en el Reino Unido, y corresponde el numerador a la distancia en metros, a diferencia de Snellen en pies, que el numerador corresponde a la distancia en pies. Tenemos el otro método que es decimal, que es el de la tercera columna, que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador en la fracción de Snellen. Esto correspondería, por ejemplo, a la estrellita que está anaranjada en el cuarto piso de la tabla, donde está señalado. Si dividimos 20 entre 20, el decimal correspondería a 1,0. También podemos hacer una conversión de Snellen a Lachman, porque muchos de nosotros que hemos venido utilizando Snellen durante mucho tiempo, como que tenemos ya nuestra práctica clínica y nuestra asociación un poco con esos datos de agudeza visual. Entonces, en la estrellita que está de color amarillo, entonces miramos, para el 2032, por ejemplo, dividiríamos 32 entre 20, ese valor nos daría 1,6. Y luego con la calculadora le hacemos el logaritmo de 10 y ese valor correspondería al valor de la agudeza visual de Lachman, que en este caso sería 0,20, como está en la otra estrellita de color amarillo. Algunas cartillas, cuando el paciente no tiene, bueno, digamos como que su función visual de la agudeza visual está deteriorada, se utilizan algunas cartillas de baja visión, que son unos caracteres mucho más grandes que los tradicionales. Acá traje 2 como ejemplo porque son muchas.
Estas dos son de las más utilizadas, es la cartilla de Feinblum, que la vemos en la cajita superior derecha, donde es un libro argollado con unas láminas de 10 por 13 pulgadas, donde se establecen unos números como caracteres, se realiza a 10 pies, es decir, a 3 metros. En cada lámina, en las grandes, se encontraría un número, y en las intermedias y más pequeñas encontraríamos filas de 3 números. En el de abajo, que es el ETDRS, que es el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, ese fue el que se utilizó en ese estudio. Se utiliza para baja visión, son caracteres muy grandes también, se puede utilizar a 4 metros, generalmente viene en este poste que vemos que viene transiluminado, entonces nos permite que estos pacientes con baja visión puedan tener un acercamiento y que esté retroiluminado. Entonces se iniciaría la toma de hueso visual a 4 metros y luego se puede ir acercando a 3, a 2 o a 1 metro de acuerdo a la necesidad. También se expresa en decimal o en notación lógica. Las cartillas para baja visión de visión próxima, entonces acá traje también 2 ejemplos. Una de ellas, la más común, es la de Bailey Lowy, que también es de los mismos autores que revisamos ahorita, donde los niveles, que generalmente van hasta 0,5M y 2M en las cartillas tradicionales, irían de 10M a 0,25M, donde se encuentran 6 palabras en cada nivel y fila, y las palabras no tienen conexión sintáctica. La letra que se utiliza es el Times New Roman, y el uso de esta cartilla es a 25 centímetros, entonces es muy especial para pacientes con baja visión que tienen una disminución en esta consideración. En cuanto a la otra cartilla que puede ser utilizada para pacientes con baja visión, tenemos la Collen-Brander Continuous Reading Text, que es una cartilla que se utiliza a 40 centímetros, tiene la misma progresión relacionada con el ETDRS y también tiene una progresión logarítmica, por lo cual puede ser también muy exacta para la toma de agudeza visual en estos pacientes. Lo más actualizado también es el uso de pantallas, donde estas pantallas tienen un ajuste de la distancia de trabajo de acuerdo al consultorio y ya no tenemos que hacer estas compensaciones de acuerdo a la distancia de trabajo. Entonces son versiones computarizadas de los test de agudeza visual, podemos encontrar cartilla de Snellen, de Logmar, si queremos números, figuras, y también dentro del software podemos encontrar algunos otros tipos de test como la sensibilidad al contraste, la visión al color, etcétera, para poder realizar todos estos a cada uno de los pacientes. En cuanto a la función de sensibilidad al contraste, encontramos que, como lo dije al inicio, el test de agudeza visual no es el único que determina cuál es la función visual, sino hay otros test como el de la sensibilidad al contraste que es, digamos, complementario a la toma de agudeza visual. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces encontramos que la agudeza visual se encuentra dentro de los niveles normales, pero el paciente nos dice o nos reporta que su visión de todos modos es pobre, que se siente que no tiene una buena calidad de visión. Entonces, nos puede decir que esta agudeza visual como tal únicamente no es representativa de la función visual. Recordemos que los optotipos tienen el contraste máximo y que también se basan como en esos 3 factores que es el mínimo visible, el mínimo separable y el mínimo reconocible. También hay que tener en cuenta que en el día a día hay algunos factores externos a los que estamos expuestos, por ejemplo, el deslumbramiento y cambios en el contraste, especialmente cuando se están realizando actividades como conducción, como lectura, o cuando nos estamos movilizando de un sitio a otro, ¿cierto? Entonces, esta función de sensibilidad al contraste es esa capacidad que tiene el sistema visual para diferenciar entre un objeto y su fondo, teniendo en cuenta esas condiciones de luminancia o si se realiza la tarea de forma monocular o binocular. Nos dice que las frecuencias de sensibilidad al contraste bajas y medias nos permiten realizar todas estas actividades cotidianas de lectura, movilidad, postura y realizar cálculos de distancia. Hay algunas patologías, algunos diagnósticos que ya se conocen que tienen pérdida de sensibilidad al contraste, incluso cuando la agudeza visual es normal o relativamente normal.
Algunos de estos son los que encontramos en la casilla azul de abajo, como la ambliopía, la neurodegeneración retinal, algunas patologías como el glaucoma, la retinosis pigmentaria y algunas otras patologías del segmento anterior. Uno de ellos es el BISTEC, que es el BCTS. Este test, hay dos maneras de medir la sensibilidad al contraste. Puede ser con franjas sinusoidales, con frecuencias espaciales o con letras que van disminuyendo el contraste. En este caso, el BISTEC utiliza el umbral de contraste para franjas sinusoidales y digamos como que tiene unos círculos con unas rejillas con diferentes frecuencias espaciales. La frecuencia espacial está determinada por ciclos, ya lo vamos a ver en otra imagen. Los ciclos tienen que ver con una barra clara y una barra oscura, entonces cada uno de ellos podríamos decir que es un ciclo, y son patrones que se repiten y que pueden ir disminuyendo para medir las frecuencias altas o las frecuencias bajas. Bailey y Lowy también desarrollaron 5 optotipos que tienen diferente porcentaje de curva de sensibilidad al contraste y puede medir, digamos, esta función en algunos porcentajes con estos 5 optotipos. Este es el BISTEC, es una pantalla que se puede utilizar para visión lejana, visión próxima, consta de 5 filas que tienen 9 columnas. En el formato que tenemos a nuestra derecha, vamos anotando en cada una de las filas, que son las que están identificadas como columnas, y las columnas están identificadas como filas en el formato. Entonces, vamos marcando cada uno de los puntos en donde el paciente nos refiere hasta dónde pudo ver las franjas. Como nos damos cuenta, estos círculos tienen 3 maneras diferentes de orientación, uno hacia la izquierda, uno vertical y el otro hacia la derecha. Entonces, la idea es que cuando hagamos esta evaluación o esta valoración, el paciente nos vaya indicando hacia dónde van orientadas estas franjas. Otro test que lo traje porque puede ser utilizado en pacientes con baja visión, que también es de nuestro interés, es el test, el Mars Sensitivity Test. Estas letras o números que están en este test son grandes, entonces pueden ser utilizados en estos pacientes fácilmente y constituyen como tal una verdadera prueba de sensibilidad al contraste, ya que no cambia el tamaño de la figura o del carácter, sino que disminuye como tal el contraste en cada una de las cartillas. Entonces, es ideal para ensayos clínicos, para investigación, para realizar un antes y un después, por ejemplo, en cirugías de catarata, o para ir evaluando la progresión en función visual de sensibilidad al contraste de algunas de las patologías más comunes relacionadas con retina y déficits de nervio óptico. Entonces, la clínica nos dice que idealmente, aunque este no es un test que se hace de manera rutinaria, casi siempre tomamos agudeza visual y la sensibilidad al contraste la determinamos tomar en algunos casos específicos, como algunas de las patologías o alteraciones que ya nombramos. Se dice que en el protocolo clínico idealmente se debería tomar esta función de sensibilidad al contraste con 2 contrastes diferentes. Uno que esté al 100% y el otro que esté al 10%. La idea es que la diferencia entre un valor y otro no exceda las 2 líneas, porque ahí sí nos indicaría una pérdida de la función de la sensibilidad al contraste. Entonces, finalmente vamos a mostrar algunos estudios que nos dicen acerca de la sensibilidad al contraste en defectos refractivos en algunas patologías comunes. Encontramos un estudio que nos dice que a pesar que los miopes puedan tener una buena agudeza visual corregida con sus gafas o con sus lentes de contacto, pueden presentar una función de sensibilidad al contraste que al ser comparada con los emétropes está disminuida, y que esta función de sensibilidad al contraste está relacionada negativamente con el grado de miopía. Es decir, a mayor miopía, menor sensibilidad al contraste. Otro estudio que comparó pacientes miopes e hipermétropes nos dice que está mejor la función de sensibilidad al contraste en hipermétropes que en miopes. Sin embargo, nos dice que en miopías que son leves y moderadas puede encontrarse esta función normal, y que esta alteración en la función de sensibilidad al contraste puede tener con los niveles de luminancia
que al revisar la visión en algunas de las distancias puede afectar como tal los umbrales de contraste. También con relación al astigmatismo, cuando son miopías y astigmatismos miópicos, un estudio nos dice, contrariamente a lo que encontramos en el segundo, que la función de sensibilidad al contraste es más alta que en el grupo de hipermetropía, astigmatismo hipermetrópico, tanto en condiciones de buena iluminación como en condiciones de iluminación moderada. Listo. Continuando con esta sensibilidad al contraste en defectos refractivos, un estudio que indujo astigmatismos binocularmente contra la regla y con la regla, nos muestra que al aumentar ese poder astigmático, hay una disminución en la sensibilidad al contraste. Igualmente en ambliopía, estudios nos muestran que hay disminución en la función de sensibilidad al contraste, incluso después de haber realizado un tratamiento ortóptico y opleóptico o un entrenamiento visual. De la sensibilidad al contraste en patologías oculares, encontramos que en el glaucoma, en ojos con agudezas visuales de 20-40 o agudezas visuales mejores, esta función de sensibilidad al contraste se correlaciona con la pérdida del campo visual. Es decir, a mayor pérdida de campo visual va a haber menor sensibilidad al contraste. Y puede ser por esto, como lo dijimos anteriormente, que estos pacientes, aunque tengan relativamente buena visión en su área remanente visual, puedan quejarse de una visión con pobre calidad. En cuanto a la degeneración macular relacionada con la edad, según un estudio, hay una fuerte correlación entre la sensibilidad al contraste y esta degeneración macular relacionada a la edad, debido al deterioro que hay en la retina por el daño en los fotorreceptores tipo CUMS. Retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa, encontramos que también hubo pérdida de la función de sensibilidad al contraste en pacientes, aunque en su área remanente visual tuviesen buena agudeza visual, que fue mucho más severa al ser comparada con el grupo control. Entonces, se recomienda que esta función de sensibilidad al contraste sea tomada en estos pacientes donde la progresión de la enfermedad deteriora como tal estas funciones retinales y estos pacientes se quejan de fotofobia, aumento en el brillo, puede afectar la ejecución de las tareas visuales. Y por último, en la catarata, se sabe que tras el implante del lente intraocular se mejora la percepción del entorno debido a que se hace el cálculo con base en los parámetros visuales y que también en la función de sensibilidad al contraste tiene una marcada reducción en las frecuencias intermedias y altas con relación a los pacientes que no tienen opacidad en el cristal. Bueno, finalmente, para concluir, encontramos que la agudeza visual y la función de sensibilidad al contraste caracterizan diferentes aspectos de la función visual y aunque la agudeza visual sea relativamente normal, tocaría o se recomendaría revisar también qué tan afectada podría estar la función de sensibilidad al contraste. Como ya lo dijimos, esta función de sensibilidad al contraste nos ayuda a distinguir los objetos de su fondo y es esencial para lo que corresponde a movilidad, postura y conducir de manera segura. Recordar que algunos pacientes con patologías oculares se pueden quejar de visión pobre y también que hay déficit de agudeza visual en pacientes con alteraciones de la visión. Muchísimas gracias. Doctora Narváez, gracias por su conferencia muy completa y quisiera ayudar con esto que le voy a preguntar a que entendamos mejor, sobre todo con la parte de especiales, no la toma de agudeza visual rutinaria del adulto. Y la primera pregunta es dirigida al conductor, que tenemos diferentes leyes, obviamente, en diferentes. Yo quisiera que me explicara en Colombia cuáles son los requisitos para una persona poder conducir el automóvil cuando tiene sus dos ojos, cuando solamente tiene un ojo o función visual en un solo ojo, y las restricciones en cuanto al campo visual y visión de colores. Bueno, la norma en Colombia nos trae, digamos, como unas consideraciones de agudeza visual, donde se hace una diferenciación entre el conductor de transporte público y el conductor de transporte particular.
Para los conductores de transporte público, digamos que todas las características de la función visual en lo que corresponde a agudeza visual, estereopsis, que es la visión de profundidad, visión al color, deben estar al 100%, o sea, no se permite tener una licencia de transporte público en el caso que haya una alteración de alguno de estos parámetros. También cuando se hace la evaluación o la valoración para adquirir los diferentes tipos de licencias, encontramos que se hacen diferentes test, sobre todo con lo que corresponde a las agudezas visuales dinámicas, que son como las agudezas visuales cuando se está en movimiento, y también, digamos, en condiciones de deslumbramiento. Entonces, se coloca dentro del mismo equipo, dentro del mismo aparato, un deslumbramiento y se mide el tiempo en el que el paciente logra tener esa recuperación frente a ese flash de luz. En cuanto a conductores particulares, ya es la norma, digamos, como que es un poco más, no sé si decirlo, digamos, como que más beneficiosa para estas personas, porque pues hay unos parámetros que se consideran en una tabla de agudeza visual que pueden tener una disminución y se puede considerar que puedan tener licencia de transporte particular. Esto tiene que ver como con el cuidar las vidas de todas las personas que están a cargo de alguien que maneja transporte público y también el evitar algunos accidentes en las vías por malos cálculos de distancias, también por la visualización de los semáforos y también el deslumbramiento en horas nocturnas especialmente. No le escucho. El micrófono apagado. Gracias, gracias, Olivia. Recuerdo en el estado de la Florida, cuando vivía en Estados Unidos, había una diferenciación en licencias particulares cuando el paciente tenía sus dos ojos, es decir, usted podía tener catarata, tener sus dos ojos, y la agudeza visual, cuando tenía ambos ojos, podía ser tan mala como 20/40. 20/40, ya peor de 20/40, 20/50 o peor no se permitía en el mejor ojo. Sin embargo, cuando era ojo único, es decir, que por cualquier función o razón o patología, solamente tenía función en un ojo, el requisito era 20/25. Si llegaba a 20/30 o peor, ya no podía. En cuanto al campo visual, si mal no recuerdo, eran 60 grados que tenía que tener. Y esto por el tema del glaucoma, que muchas veces tienen, o la retinitis pigmentosa, visión tunelizada. Tienen visión tubular, claro. Entonces, la clave está, y no importa cuál función haga, es que no debe de existir riesgo ni para el conductor ni para los demás, porque en esa obligación nosotros tenemos que defender no solamente al paciente, sino a los que tienen que conducir alrededor del paciente. Y es importante. Hay la que segunda pregunta es, el paciente con catarata, ¿qué previsiones especiales? Mencionaste la sensibilidad al contraste, pero a ver, cuando estás evaluando el paciente de catarata, ¿quieres saber el potencial visual que ese paciente tiene? ¿Qué podemos hacer para estos pacientes para uno poder anticipar o predecir la función visual después de la cirugía? Bueno, nosotros tomamos la agudeza visual del paciente, como lo dijimos en la presentación, rutinariamente estos test de sensibilidad al contraste, digamos que no se hacen en la consulta normal, sino que ya son como considerados unos test adicionales, cuando ya no se alcanzan como los logros o los objetivos de visión del paciente. Nosotros en catarata siempre tratamos de hacer la corrección visual del paciente y que su agudeza visual sea mejor de acuerdo a la consideración con su mejor corrección óptica, al menos de 20/100, 20/200. En el caso que el paciente tenga una agudeza visual con su mejor corrección óptica peor o menor a 20/200, ya podría considerarse que pueda ser remitido a una valoración de oftalmología para una posible intervención quirúrgica. Dado que esta agudeza visual se considera que es bastante limitante y pues ya sabemos que podría considerarse como tal una discapacidad visual por el rango de agudeza visual,
aunque una vez se retire, digamos, como esa opacidad del cristalino y pues se corrija adecuadamente al paciente mientras no tenga ninguna alteración retinal, pues el paciente puede recuperar significativamente su visión. Lo otro que se podría considerar cuando se disminuye la función de sensibilidad al contraste es ayudarle al paciente con filtros que le mejoren ese contraste. Generalmente los filtros que mejoran el contraste están relacionados con los colores amarillos, anaranjados, cafés, y pues no se puede decir que uno diga para este paciente este filtro. Pues hay estudios que nos indican, por ejemplo, en pacientes con alteraciones neurodegenerativas como la retinitis pigmentosa se consideran los filtros anaranjados o que tienen como esas gamas hacia el café. Sin embargo, cuando se hace la prueba de filtros, a veces nos asombramos con que algunos de estos pacientes ven mejor, por ejemplo, con un filtro de color gris, que en teoría disminuiría su contraste y empeoraría su función visual. Dado que estos pacientes, por ejemplo, con esta patología y con algunas otras se quejan mucho del deslumbramiento, o sea, su visión es muy pobre en condiciones de iluminación alta, donde pues puede haber un deslumbramiento, entonces estos filtros pueden ser beneficiosos. Doctora Narváez, gracias. La tercera pregunta y última tiene que ver con lo que es la agudeza visual en los niños, que sabemos que es más complejo, porque a veces cooperan, a veces no. ¿Cuáles son las pruebas básicas? ¿A partir de cuál edad aplican las pruebas de Snellen? Y aquí, ¿qué hace antes? ¿Qué tarjetas podemos usar o figuritas para que ellos puedan colaborar? Bueno, eso nos da para otra conferencia, pero básicamente, digamos, para los niños se tiene en cuenta la edad del niño y también la escolaridad. Hay algunos niños que a pesar de su edad, pues ya han tenido como contacto con jardines y digamos se saben en algunas ocasiones los números o pueden hacer la orientación de las letras direccionales. Entonces, más o menos, en el primer año de vida, lo que evaluamos generalmente son los reflejos, la presencia de los reflejos. Se puede evaluar con tambor optocinético, que ya sabemos que evalúa un poco más que agudeza visual, maduración visual, y que también tiene que ver con franjas que evalúan ciclogrado. Entonces, se pone a girar este aparato que se llama tambor optocinético. Esto tiene una velocidad de giro, se puede girar en una dirección y en otra, y se evalúa o se compara la respuesta que se obtiene temporonasal y la nasotemporal. Se considera que más o menos a los 4 meses debe haber una simetría entre las dos respuestas, aunque la primera que aparece es la temporonasal. También se puede utilizar el test de mirada preferencial, que también se basa en ciclos grado, donde presentamos una paleta sin ningún, digamos, completamente gris, y una paleta con estímulos de franjas, blanco y negro, y en teoría el niño siempre va a preferir observar la tarjeta de mayor complejidad, entonces pues lo evaluaríamos de esa manera. Sin embargo, puede haber algo de subjetividad en esas respuestas ya en la medida en que el niño va creciendo, entonces ya podemos utilizar los test direccionales, que hay algunos de Snellen y también se ha tratado de adaptar los de Bailey-Lowy, donde está la E direccional, que es una E que se gira en diferentes posiciones, la C de Landau, que también es una C que está orientada a su abertura en diferentes posiciones, que son test de lateralidad. Podemos evaluar con figuras, algunas figuras que son muy conocidas para el paciente. Hay unos test muy especiales como el test de Lía, que evalúa con figuras que son muy fáciles para el paciente, que es el círculo, el cuadrado, la casa, la manzana. También está el New York Lighthouse Flashcard Test, que son unas cartillas. Estos son cartillas para evaluar la agudeza visual angular, porque solamente tienen un carácter en su, digamos, en toda la cartilla. Entonces, eso hace que la agudeza visual sea un poco mejor. Y se evalúa también con figuras comunes, que en este caso son la manzana, la sombrilla y la casa.
Más adelante, cuando el niño va creciendo en escolaridad, entonces pues tratamos de hacer estos de direccionalidad. También hay algunos test que se utilizan con dulces de colores, que son los dulces de Bock, donde se utilizan estos dulces, no sé si de pronto allá los conocen, nosotros les decimos como estos dulces de panadería, que son de como bolitas de diferentes colores, y donde se ha diseñado o se tiene establecido que de acuerdo al diámetro y a la distancia de observación se puede hacer un cálculo aproximado de la agudeza visual. Y ya, pues cuando el niño crece un poco más, cuando ya son mayores de 5 o 6 años, que ya tienen un poco de escolaridad, ya sí tratamos de hacerlo con un test que sea un poco más contundente para nosotros. Letras, números, y ya a las distancias que mencionamos en la conferencia, 6 metros, 3 metros, etc. Pero pues es interesante que podamos de pronto más adelante en otra conferencia revisar estos diferentes optotipos de acuerdo a la edad de los niños, porque también es muy interesante como uno tener toda esta gama de posibilidades para poder utilizarlo de acuerdo con el niño, porque muchas veces de acuerdo con su, no solo su escolaridad, sino su colaboración, podemos realizar uno u otro test. Doctora Narváez, gracias. Estoy agradecido. Yo creo que todos vamos a salir nutridos con lo que ha presentado. Algo sencillo, ¿qué recomendaría para el estudiante de primer año que debiera de leer para el tema que usted ha tratado? Preferiblemente si está en la internet, porque así no tiene que comprar. Bueno, ya sabemos que en el tema que tratamos, que es la agudeza visual, es un dato muy importante que debemos tomar siempre en cada una de las consultas. No importa que el paciente venga por una urgencia ocular, siempre es un dato que de manera representativa nos va a indicar cómo es la condición visual de ese paciente y de pronto cómo puede ser la progresión de, digamos, de alguna patología o alguna alteración en cada uno de los pacientes. También, como lo dijimos en la conferencia, idealmente el test de función de sensibilidad al contraste que se pudiera realizar de manera rutinaria en todos los pacientes para evaluar cuando estos pacientes se quejan de esa visión pobre, como que su calidad de visión no es tan buena, podamos determinar que pueda estar relacionado con algún tipo de alteración de este tipo y que podamos de pronto ayudarle con alguna otra posibilidad de tratamiento o de corrección visual. Gracias, gracias. Ya te tendré de nuevo, muy agradecido. Seguramente sí, Doc. Me encantó estar con ustedes. ¿Qué conferencia más hermosa les tengo a ustedes como sorpresa? Nuestro retinólogo, oncólogo, que dirige el Departamento de Manejo de Problemas Oncológicos en el Hospital Dr. Elías Santana, y el especialista por excelencia en República Dominicana, el Dr. Hanson Soto, nos va a hablar del manejo del melanoma UVA, los diferentes estadios y sus consejos en tratamiento. El doctor Soto tiene vasta experiencia en esta condición, sus credenciales son increíbles y no tengo más palabras que para presentarle como uno de los mejores que he conocido. Con ustedes, el doctor Soto. La verdad es un gran honor para mí poder estar aquí compartiendo un poquito de información acerca del manejo actual del melanoma primario de uvea. Y quiero hacer un aclarando para que no haya confusiones en adelante. Un melanoma o cualquier tipo de cáncer primario se refiere solamente a los tumores que nacen en el sitio donde uno los va a tratar. No es lo mismo un tumor primario ocular, que sale en primera instancia en el ojo, a un tumor metastásico hacia el ojo, que tiene un sitio primario en algún otro lado y una pieza o un pedazo de este tumor primario va y siembra el ojo. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar específicamente en los melanomas de uvea primarios. Un poco de los datos epidemiológicos generales de todos los melanomas uveales es que tienen predominio en caucásicos, raza blanca, y su incidencia ronda entre 5.3 a 10.9 por millón de habitantes al año. Y esta estadística cabe resaltar que es en países por fuera de los trópicos de Cáncer y Capricornio. Quiere decir
en los países conocidos como nórdicos y en los países de Sudamérica, el continente de Australia y Asia y Oceanía, para que tengan una ubicación geográfica un poquito más sencilla. Obviamente, con todos los demás países, esta incidencia varía muchísimo y es un poco difícil de encasillarlos sin tener tanta confusión. Para poder hablar de cualquier tipo de cáncer, tenemos que entender su clasificación. Hay muchísimas clasificaciones de diferentes tipos de tumores, diferentes escuelas y demás, pero de forma simplificada, siempre van a utilizar un lugar anatómico clasificación. Hablando, tenemos iris, cuerpo ciliar o una combinación de estos tres como lugar anatómico. Ahora, en tipo histológico, el melanoma uveal tiene 3 variantes de células fusiformes, epitelioide y un patrón mixto que combina tanto el fusiforme como el epitelioide. Cada uno tiene distintos pronósticos y la mortalidad de uno es mayor que el otro. Hablando de estadificación, de forma estándar, la American Joint Committee on Cancer, la AJCC, por sus siglas en inglés, ha ido creando una recopilación de características a lo largo de los años de cada tipo de tumores que conocemos hoy en día. Y el melanoma uveal no es la excepción. Entonces, van a haber criterios de T, de N y de M para estadificar los melanomas uveales. Haciendo un breve recordatorio, TNM significa Tumor, Node and Metastasis. Tumor, ganglio y metástasis, respectivamente. No es fácil recordar todos los criterios y no hay que memorizárselos realmente porque ellos siempre dan unos cuadros que uno puede estar leyendo y viendo cada vez que uno va a hacer esta estadificación y simplemente haciendo cotejos en las características que el tumor que estamos observando cumple, ¿sí? ¿Para qué nosotros tenemos que estadificar el melanoma uveal? Bueno, porque ayuda a entender el pronóstico de sobrevida del paciente a 2, 3, 5, 10 años a futuro y es pieza clave para escoger el tipo de tratamiento. Si tenemos un estadio bajo, un estadio 1, por ejemplo, el tratamiento puede ser curativo. Más sin embargo, tenemos un estadio 4 que usualmente es metastásico y el tratamiento es paliativo. Son dos cosas totalmente diferentes y eso nos ayuda a nosotros a mentalizarlos y poder escoger cuál es el tratamiento más adecuado para ese paciente que cumple el objetivo principal que nosotros hemos escogido. Parte de la morfología del melanoma uveal se puede ver de forma directa a través de biomicroscopía. Entonces se han descrito distintos patrones de crecimiento. El primero es lo que hemos conocido y hemos visto en muchas publicaciones, que es la forma de domo. Y así como se describe, así es. Tiene una forma de domo con una superficie lisa, usualmente regular, y a los bordes que están más cercanos a la coroides puede ser ya forma regular o irregular. Eso puede variar sin siquiera notarlo. Otra forma que nosotros hemos conocido y visto mucho, la que algunos le llaman patognomónico, es la forma de hongo. Y esto es una combinación de dos características principales. La primera, esto suele verse en melanomas uveales, casi siempre coroideos, en donde inició como una forma de domo. Posteriormente siguió creciendo el tumor y una pequeña parte rompió la membrana de Bruch y se ha introducido en las partes más internas del ojo, invadiendo retina, limitante interna y algunas veces hasta vítreo. Entonces, ¿cómo es que adquiere la forma de hongo? Cuando tenemos el domo y una parte ya rompió membrana de Bruch, esta misma estructura, la membrana de Bruch, crea como un encarcelamiento, como una pequeña estrangulación, y eso forma la parte de la otra cúpula que es la del hongo. Entonces, ya de forma oncológica, desde el punto de vista oncológico, ¿qué nos dice una forma de hongo, un patrón en hongo? Que ha ido creciendo el tumor.
Entonces, si le ponemos un tratamiento de que lo vamos a tocar más adelante, esta misma sección del tumor que está siendo estrangulada por la membrana de Bruch y la retina puede desprenderse. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de decidir si vale la pena tratar el ojo y tratar de rescatarlo o no. Otro patrón de crecimiento es el patrón difuso. Y esto ha sido definido como un tumor que involucra más de un cuadrante en toda el área visible y a la altura menor a 7 milímetros. Hay un tipo de melanoma que es el melanoma en anillo que se conoce muy poco porque se diagnostica muy poco. ¿Cómo es que nosotros podemos ver este melanoma en anillo? Bueno, primero afecta el cuerpo ciliar y el iris. Es específicamente de iris y cuerpo ciliar. Y si hay invasión, aunque sea microinvasión de la malla trabecular o estructuras aledañas en al menos 180 grados de la circunferencia, con un aumento de la presión intraocular, esas son las características que determinan un melanoma en anillo. No siempre se ve el tumor, pero sí podemos ver todos los efectos secundarios a este. El tumor o el patrón de crecimiento retinoinvasivo es una variante, por así decirlo, del patrón difuso y una combinación al igual de la forma de hongo. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice el término, ha invadido retina, pero no necesariamente ha invadido vitro y membrana limitante interno, porque puede romper la membrana de Bruch y extenderse de forma horizontal como una segunda capa por encima de la retina y en tejidos internos y externos, capas internas y externas de la retina, perdón. Tenemos una fotografía que se encontró en la página de iRounds que me gusta mucho porque ejemplifica dos patrones distintos que los que acabamos de mencionar. Este es un melanoma difuso que ya tiene en el centro un patrón endomo que es muy característico de invasión retiniana, pero como lo hemos visto, realmente se identifica como un patrón en hongo o como encarcelamiento. Si se dan cuenta, este punto que está enfocado en la esquina inferior izquierda tiene unas características en la superficie que no son totalmente lisas, sino está un poquito granulado, está un poquito áspero, y eso es porque ahí ya no hay retina, ahí ya no hay membrana de Bruch, ahí ya no hay nada. Esas son características coroideas propiamente dichas. Y si se dan cuenta, esos puntos amarillentos son drusas y son cambios metabólicos. Ok, ya hablamos de los patrones de crecimiento, ya hablamos de la estadificación, pero ¿qué pasa con la ubicación del tumor y la extensión? ¿Es un problema, no es un problema? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Miren, al uno evaluar el ojo, o tenemos un tumor coroideo, sospechoso de melanoma coroideo, lo primero que yo veo es la distancia de los márgenes del tumor en relación a la mácula y al nervio óptico. No es lo mismo un tumor ubicado en el ecuador, que está a más de 5 milímetros de la mácula o del nervio óptico, que el mismo tumor del mismo tamaño ubicado a 0.5 milímetros de la mácula y a 4.5 milímetros del nervio óptico. ¿Por qué? Primero, mientras más cerca del nervio óptico la mácula esté, el efecto secundario del tratamiento, el paciente lo va a notar más. Y eso hay que explicárselo. Pero aún más importante que eso es el hecho de la probabilidad que tiene ese tumor de haber ya invadido el nervio óptico y haber salido del ojo. Eso se conoce como extensión extraocular. Y eso es parte de lo que uno busca a la hora de hacerle los estudios de extensión y de evaluación a un paciente. Hay que determinar la distancia de los márgenes a la mácula del nervio óptico y determinar presencia o ausencia de extensión extraocular por medio de ecografía modo B. No voy a abundar acerca de los estudios multimodales de diagnóstico porque eso es bastante conocido, pero sí hago el hincapié. Ecografía modo B para estos casos, determinar extensión extraocular.
Ok, caso hipotético, tenemos un paciente, ya nosotros vimos que es un tumor, tiene las características exactas y características del libro de que es un melanoma coroideo. ¿Cuál es el siguiente paso? Estadificamos, perfecto, ya estadificamos, es un tumor estadio clínico 1 por AJCC de tamaño mediano por COMS. ¿Qué es lo que sigue? Estudio de extensión previo al tratamiento. Y cuando decimos estudio de extensión, no nos referimos al tamaño del tumor. Nos referimos a si el tumor ya ha hecho metástasis o ha habido invasión locorregional del tumor. ¿Y cómo lo verificamos? Primero, tomografía contrastada tanto de cráneo como tórax, abdomen y pelvis. ¿Por qué? Los sitios primarios de metástasis del melanoma coroideo o del melanoma uveal son hígado en primer lugar y luego órganos secundarios como pulmón y algunas veces incluso estómago, otros tejidos blandos. Pero el hígado siempre es lo primero. Ahora bien, ¿por qué tomografía de cráneo? Esto, a lo largo de la experiencia que hemos tenido con casos en el hospital, donde hay muchas simuladoras de tumores, podemos tener ecografía modo B que nos dice que es un tumor, que es un melanoma, porque tiene todas las características del libro. La fotografía nos dice que es una lesión en domo, que está circunscrita, que no ha habido invasión retiniana. Todo nos puede decir a nosotros que es un tumor. Pero si en la tomografía contrastada de cráneo esa lesión no capta contraste, la probabilidad de que sea un tumor disminuye radicalmente. Entonces sirve como una prueba de comprobación si los estudios oftalmológicos y dirigidos hacia el ojo nos dicen una cosa, confirmamos con una tomografía para ver si es real o no, porque la simuladora más frecuente es una hemorragia subretiniana. Entonces, si uno está pensando en realizar una enucleación porque el tumor es muy grande, pero la tomografía no nos muestra una lesión tumoral que capta contraste, podemos estar nosotros diciéndole al paciente que hay que hacer una enucleación en un ojo que en otras condiciones se puede rescatar. Y por una razón que no es oncológica, sino una simple hemorragia. Entonces, por eso se está incluyendo ahora dentro de los estudios de extensión con tomografía. ¿Qué otro estudio de extensión? El hemograma nos puede decir cómo están todos los valores hemáticos y demás para saber si hay alguna otra condición concomitante. Y la química sanguínea, que el Chem14 es una abreviatura en inglés, pero engloba lo que es el perfil hepático, el perfil renal y los electrolitos. ¿Por qué nosotros pedimos esto? Hay que ver cómo está el paciente de forma general y tener una idea de si el paciente puede resistir quimioterapia sistémica, puede resistir radiación. Y la otra, en combinación con la tomografía contrastada de abdomen, ver cómo está el hígado. Hay lesiones en el hígado, hay cambios en la química sanguínea que nos pueda decir que hay algún daño hepático por alguna lesión tumoral o similar. Todo esto en combinación nos da una idea de cómo está el paciente, cómo está el tumor, si está ubicado en un solo sitio, si hay metástasis, y eso determina y nos da toda la evidencia que necesitamos para proceder con el tratamiento. Ahora bien, tenemos todo eso hecho con nuestro paciente. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que nosotros tenemos? Primero, la que ya hemos escuchado varias veces, la braquiterapia ocular. ¿Qué significa? Es un tipo de aplicación de radiación directamente al ojo a través de una placa especializada con un radionúcleo específico. Puede ser yodo 125 o rutenio 106. Y dependiendo de esa fuente, la placa tiene ciertas características, casi siempre de material. Un ejemplo, la placa que se utiliza con las semillas de yodo 125 está hecho de oro de 18 quilates, porque eso ayuda a aislar toda la radiación y a dirigirla hacia el punto principal, que es el ápex del tumor. Eso se conoce como colimación. Por el contrario, la placa de rutenio 106 está hecha de plata y son 2 capas de plata en donde en medio tiene una laminilla con el rutenio y hace un sándwich. Entonces,
Son de diferente material, siempre con el propósito de ser colimado para que la radiación sea dirigido hacia donde tiene que dirigirse y el efecto secundario por detrás de la placa se disminuya lo más posible. Con las placas de nueva generación, ya sea de yodo o de rutenio, el área que puede ser expuesta o que es expuesta a radiación en la parte posterior de la placa es menos de 1 centímetro. Dependiendo del tiempo que la placa dure en contacto con el ojo, el área puede aumentarse, pero no pasa de 1 centímetro. Hablando de otro tipo de radiación, vamos a hablar de la radiación externa. Y en melanoma uveal hay 2 tipos que se utilizan. Una que es la radiación externa estereotáctica, la SBRT por sus siglas en inglés, y la radiación externa con haces de protones. ¿Qué diferencia tiene uno por sobre el otro? Bueno, la estereotáctica utiliza rayos X de diferentes fuentes y los dirige a un área pequeña, bien concentrada. El de protones hace lo mismo, pero la diferencia es la partícula que utiliza. La estereotáctica son rayos X y la de protones, como lo dice el nombre, son protones. ¿Qué ventaja tiene una por sobre la otra? Bueno, entre esas dos, la radiación con haces de protones permite incluso brincar tejido sano y decirle a los protones, quiero que le des toda la radiación que te estoy diciendo solamente a este tejido, sin importar si tienes tejido sano por delante, por detrás o a los lados. Entonces se puede manipular más esa partícula y delimitar aún más el área a tratar. Por eso se puede dar radiación con mayor dosis y menores efectos secundarios. La estereotáctica hace algo similar, pero no se puede controlar tanto la partícula. Lo que sí se puede hacer es concentrar la dosis en un espacio bastante pequeño. ¿Ok? Otra opción de tratamiento que tenemos es la termoterapia transpupilar. Eso se hace con un oftalmoscopio indirecto. ¿Ok? Y hay un adaptador que se conecta a una fuente de láser de 810 nanómetros. ¿Ok? El spot que se utiliza usualmente ronda entre los 2.5 y 3 milímetros y la técnica radica en baja potencia, pero una exposición larga. Cada spot puede tener una potencia de 100 o 150 miliwatts, pero una duración de 1 minuto. Y eso lo que genera es una hipertermia gradual en el tejido y consecuente lisis de las células tumorales. Otras 2 opciones de tratamiento que tenemos son quirúrgicas. Una es la famosa enucleación, todos la conocemos, pero también en tumores de iris y cuerpo ciliar podemos hacer una resección local, ya sea iridectomía o iridociclectomía, dependiendo de la extensión del tumor, del tamaño y demás características. Aquí podemos ver cómo se ponen las placas de braquiterapia en relación al ojo, son epiesclerales, pero también en la foto de la izquierda podemos ver 3 diseños de placas distintas. Empezando por la superior izquierda, que es la Baby, esa placa es de rutenio 106. Podemos ver que es bastante delgada, se amolda bien al ojo y no ocupa mucho espacio. La siguiente superior a la derecha es la iPhysics, cariñosamente EP, y esas tienen muchísimas variantes, muchísimos diseños, varios tamaños. Y en la fotografía de la derecha podemos ver un diseño de los más recientes. Como pueden ver, tiene un pequeño notch en la parte superior que eso bordea y está diseñado para que descanse en el limbo esclerocorneal. Y esto se puede utilizar para tumores tanto coroideos como ciliocoroideos. Regresando a la foto de la izquierda inferior, vemos el COMS, que es la primera placa que se diseñó y que se estandarizó. Es muy similar a la EP por la parte de adentro, todas esas canuletas y ranuras donde van las semillas de yodo, pero con la diferencia de que en lugar de adherir las semillas directamente a la placa, se adhieren a un tipo de receptáculo de plástico y biopolímeros que fácilmente se pueden adherir con cianocrilato. ¿Qué desventaja tiene? El tamaño. Es bastante grueso, bastante incómodo de manipular la placa, pero independientemente de eso, es muy efectiva a la hora de tratar tumores intraoculares.
Aquí vemos dos fotografías sencillas donde podemos ver un poco de la diferencia de la radiación externa estereotáctica y la de protones. A simple vista, ambos pacientes están acostados en una camilla especial con un tipo de inmovilizador que es una máscara, una careta que se manda a hacer custom made a la medida del paciente cada vez que se simula. Pero si se dan cuenta, la gran diferencia es el tamaño y el tipo de aparato que está alrededor del paciente. ¿Okay? De forma externa son muy similares, pero la máquina, el acelerador de protones es mucho más grande y requiere unas instalaciones mucho más especializadas. Pero al final de cuentas funcionan de una forma muy similar. El paciente se acuesta en esa camilla donde ya se han hecho las simulaciones y se apunta la radiación hacia donde se necesita dar. Como todo buen láser, nosotros aquí estamos dando láser a un paciente. Aquí lo estábamos dando de forma pulsada, pero como habíamos explicado anteriormente, la termoterapia transpupilar se suele dar en spots prolongados con baja potencia. Resección quirúrgica, aquí tenemos una pieza de nucleación, luego de un diagnóstico de melanoma coroideo, cuyo margen posterior estaba a menos de 0.5 milímetros del borde interno del nervio óptico. Entonces, por características del tumor y por distancia, se decidió una nucleación por seguridad, porque ya habían lesiones sospechosas en el hígado de que podrían ser metastásicos. Entonces procedimos a la nucleación. Siempre que uno vaya a hacer este tipo de cirugía en pacientes oncológicos, cuyo tumor sea primario intraocular, hay que tener unas consideraciones presentes en todo momento. Primero, el tumor siempre va a querer salirse del ojo e invadir lo que pueda. Entonces, la vía más rápida es hematógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que las células van a través del torrente sanguíneo o con donde sea que vaya la sangre. Por eso la hemostasia es fundamental. Si el ojo me sangra mucho, aumento la probabilidad de hacer una siembra y extender el tumor desde dentro del ojo hacia afuera. Segundo, la longitud del nervio óptico seccionado debe ser siempre como mínimo 10 milímetros. Si por alguna razón no podemos resecar 10 milímetros con un corte limpio, debemos entrar nuevamente a órbita, buscar el nervio óptico y resecar el extra para llegar mínimo a los 10 milímetros. Como toda resección tumoral, eso es margen quirúrgico para aumentar las probabilidades de un borde negativo. Como podemos ver aquí en la foto, logramos disecar más de 15 milímetros del nervio óptico. Entonces, antes de hablar de seguimiento, nosotros vimos las opciones de tratamiento, pero ¿cuándo voy a utilizar uno por sobre otro? Esa es la pregunta que yo quiero contestar ahora mismo. Si nosotros tenemos un tumor, según clasificación de COMS mediano o un estadio clínico 1, quiere decir un tumor que no está invadiendo ninguna otra estructura extraocular, que no haya extensión extraocular, y tenemos la capacidad de dar radiación, vamos a escoger radiación. ¿Por qué? El estudio COMS en la década de los 80 concluyó de que enucleación versus radiación en cuanto a pronóstico de vida son equiparables, son iguales. Entonces la radiación nos permite darle tratamiento al paciente, mejorar la vida, ¿okay? Salvarle la vida al paciente y salvarle el ojo. Pero si yo tengo un tumor que ya está muy grande, con extensión extraocular o muy cercano del nervio óptico, lo más seguro es hacer una enucleación, porque estamos primero preservando la vida. ¿Okay? Si yo escojo radiación, ¿qué tipo de radiación voy a tener? Bueno, si yo tengo placa y si tengo radiación externa, yo puedo combinar. Si el paciente quiere una placa, le podemos poner una placa, pero si no, radiación externa, estereotáctico o protones si está disponible. Ahí sí no hay discriminación de cuál es mejor, si uno o el otro. Obviamente la experiencia con placa hasta el momento es mayor que con la de radiación externa, pero en los estudios publicados la
el resultado es muy comparable, o sea que no hay hasta el momento ninguna diferencia que se pueda apreciar. Luego de que hago la cirugía o el tratamiento, hay que seguir al paciente. Y aquí es fundamental entender una cosa. El paciente se va a seguir de forma indefinida. A mis pacientes yo les digo, usted y yo nos vamos a seguir viendo las caras hasta que uno de nosotros dos nos mande a llamar papá Dios. Una forma un poquito jocosa para darle a entender al paciente de que nos vamos a estar viendo de forma seguida de por vida. Porque en cáncer no se habla de cura, sino se habla de remisión. No es lo mismo. Cuando alguien habla de curación es porque ya se sabe con certeza de que ya no va a regresar o que ya no va a repetir esa enfermedad. En cáncer no podemos darnos ese lujo porque sabemos que va a regresar. Aquí la diferencia es cuándo. Entonces, por eso se habla de remisión. Regresando al caso hipotético de nuestro paciente, digamos que le dimos radiación, ¿qué seguimiento le vamos a dar? Bueno, luego del tratamiento primario, lo vamos a ver cada 3 meses, por 6 meses, 2 veces consecutivas. Luego de que se cumplen los primeros 6 meses, vamos a tener una visita cada 6 meses hasta cumplir 5 años. Y luego de esos 5 años, los primeros 5 años, se puede ver anual. ¿Qué es lo que vamos a ver en cada visita? Tamaño del tumor, medidas del tumor, porque no es lo mismo ver el tamaño que tomar medidas. Vamos a confirmar las medidas con ecografía y vamos a ver el hígado. Vamos a analizar el hígado con una sonografía abdominal. ¿Por qué sonografía versus resonancia magnética versus tomografía? Fácil. Se han hecho estudios en donde se ha determinado que a pesar de que la resonancia tiene una alta sensibilidad en lesiones hepáticas, para poder tomar una muestra, la lesión debe tener más de 3 milímetros. Lo único que generaríamos diagnosticando una lesión menor de 3 milímetros sin que se pueda biopsiar en el hígado de un paciente con melanoma uveal es más presión psicológica. Porque no es lo mismo decir, bueno, está todo bien, o parece que todo está bien, a decirle al paciente, parece que usted tiene una lesión sospechosa en el hígado, puede que sea del ojo, pero está muy pequeña todavía para biopsiar. El paciente nos va a preguntar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y no es bonito escuchar, hay que esperar a que la lesión crezca. Entonces, un diagnóstico muy temprano en ese ámbito es contraproducente, a menos que sí se pueda hacer una biopsia en una lesión menor de 3 milímetros. Cuando ya lleguemos a ese punto, entonces la resonancia va a tener más peso por sobre la sonografía. Hablando de la tomografía abdominal, radiación. Básicamente, muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, pero con emisión de radiación y el paciente va a recibir más radiación acumulada en el cuerpo. Entonces, no vale la pena. Una sensibilidad similar a la de la sonografía, pero con más radiación. Prefiero la sonografía abdominal, que es un estudio muy accesible, más económico y nos da mucha información. Y a la hora de que se diagnostique o se vea alguna lesión sospechosa por sonografía abdominal, ahí se puede complementar con una resonancia contrastada para determinar si podemos inclinarnos más hacia una lesión metastásica o hacia otro tipo de patología hepática. ¿Ok? Entonces la sonografía se va a repetir cada 6 meses por los primeros 5 años. Y luego una sonografía hepática anual. ¿Ok? Yo creo que ya se van dando cuenta de que el patrón siempre en oncología son 5 años, 5 años y 5 años. Y eso es porque se ha determinado y se han hecho los estudios, la sobrevida a 5 años. Es un estándar ya en tiempo. ¿Ok? Por eso es que se habla siempre de 5 años. Bueno, eso es todo lo que les traje y les tenía preparados para el día de hoy acerca del tratamiento del melanoma primario uveal. Espero que les sea de utilidad. Yo sé que es un tema bastante denso, bastante pesado
y dividirlo en pequeñas cápsulas informativas podría darles más información que una sola charla de 4 y 5 horas. Si tienen alguna pregunta, estoy totalmente abierto a responderlas, y al mismo tiempo les invito a que nos sigan en el perfil de Instagram de OncoEye, que es donde mi equipo y yo tratamos múltiples temas oncológicos oculares específicamente, y nos agradaría que nos acompañaran en Instagram. Gracias, doctor Soto. Muchísimas gracias. Yo sé que hay muchas personas, quizás algunos de ellos padeciendo de un melanoma, o algún profesional que está con pacientes que tienen melanoma. Y más que nada, esta sesión es una invitación a que compartan estos pacientes con personas que tienen mucha experiencia, a los pacientes que se refieran a la información que hemos presentado, y más que nada darle un aire positivo a la presentación que, como vieron, hizo el doctor Soto, de que no es el fin del mundo cuando uno tiene un melanoma. Yo tengo casos que ya tienen más de 20 años de seguimiento y que son curas totales, ¿no? Y no sin perderle el respeto a este tipo de cáncer, que sabemos que es muy agresivo. Y si no se toman las medidas oportunas y acertadas, pues las consecuencias son graves, ¿no? De manera que le doy las gracias al doctor Soto. A continuación, quisiera presentarles un seguimiento de un caso que compartimos con ustedes en ICAPS hace apenas una semana. Y para eso le voy a pedir al doctor Tomás Barrueto de Chile que nos diga cómo le ha ido a ese paciente con la blebitis. Para los que no tuvieron oportunidad de compartir este caso, estamos pasando, gracias al uso de la mascarilla, que se lo pasan por la nariz y por la boca y luego se lo meten en el ojo, una serie de casos de blefaritis, conjuntivitis y blebitis y hasta endoftalmitis debido a este problema. Con ustedes, el doctor Barrueto. Gracias, doctor, por la presentación. Entonces, este caso lo recibimos en el centro, lo comentamos la semana pasada. Efectivamente, se está viendo bastantes infecciones de la ampolla asociadas al uso de la mascarilla, y este es un varón de 85 años que acudió por ojo rojo doloroso de algunas horas de evolución, y lo que llamaba la atención es que a la evaluación inicial, que además del enrojecimiento evidente de su ojo, la visión era muy mala, era cuenta dedos. Y en el examen de la lámpara de hendidura, ustedes pueden notar una hiperemia difusa en 360 grados del ojo, con una ampolla que está un tanto opaca y elevada. Afortunadamente se veía que la infección estaba limitada a la parte anterior, no había compromiso posterior. El fondo de ojo, vemos que el vidrio estaba claro y la retina estaba aplicada. Entonces, en ese momento, con el doctor lo que se decidió fue comenzar con un tratamiento en base a un colirio Vigamox, que es moxifloxacina con dexametasona, y además de eso, inyectar Vigamox dentro de la bula y en el espacio subconjuntival. Eso se hizo el mismo día del paciente al cual llegó, y se citó a control a las 48 horas después. Él llegó con una mejoría, ya no refería a dolor, la visión era de 20/80, y se veía que la conjuntiva estaba menos hiperémica, aunque la bula seguía un poco opaca. La córnea estaba clara y el examen del polo posterior estaba normal, el vidrio estaba claro y la retina seguía aplicada. Entonces el paciente, lo que hicimos es mantener su tratamiento en base al colirio Vigamox. No decidimos obviamente hacer nada más agresivo y citarlo a control una semana después. Eso se cumplió esta semana y el paciente llega sin dolor, con una mejoría en su agudeza visual sin corrección, 20/40, y ya vemos que la conjuntiva está mucho menos hiperémica y la bula está un poco más transparente. Aquí por la fotografía quizás no se nota tanto, pero al examen de la lámpara de hendidura, cuando uno hacía zoom al espacio, a la bula en el fondo, veía que ya uno podía visualizar lo que estaba detrás. Y vemos que el examen de fondo de ojo, el vidrio estaba claro, o sea, en ningún momento esto desarrolló un compromiso intraocular.
Entonces, afortunadamente con este manejo, en base a una inyección dentro de la bula y en el espacio subconjuntival asociado a un tratamiento tópico, vemos una respuesta favorable con un paciente sin dolor y con una mejoría en la agudeza visual. Este era el caso del día que queríamos compartir. Gracias. Gracias, doctor Barrueto. Ha sido una noticia exitosa y afortunadamente él no es el único. De los 3 casos que les reportamos, 2 ya se curaron, el tercero que tenía la endoftalmitis también aclaró en el segmento anterior y sabemos que ya se detuvo la infección, pero ha quedado mucha opacidad en la cavidad vítea. Pero sabemos que inyectando la moxifloxacina directamente en la bula parece que elimina estas infecciones. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Con esto concluye este segmento de ICAPS para el día de hoy. Hemos hablado de óptica, de refracción, de tomas de agudezas visuales y también del manejo del melanoma de uvea y en este caso de seguimiento que le ha dado el doctor Barrueto. Ha sido un ejemplo de lo que es capaz de hacer ICAPS para ustedes. Los invitamos para que estén atentos para la próxima semana y saben que esto es para ustedes. Nos despedimos con mucho cariño. Aquí el doctor Juan Valle desde Santo Domingo. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.